Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Bueno, en otro lunes estamos en Añoranzas de Electricistas, agradeciendo como todas estas emisiones, grabaciones o programas de Añoranzas de Electricistas al equipo de Radio SME, que es quien nos permite subir al ciberespacio para que todos nosotros podamos ver, compartir y revisar las añoranzas de electricistas. Hoy continuamos con el tema que hemos venido revisando, reconociendo dos cosas. Una, que en la revista Lux me han permitido colaborar desde ya hace tiempo y que con mucho gusto, quizá con mucha vanidad en realidad, hay que confesar, me han permitido entregar material de esta historia del Sindicato Mexicano de Electricistas, que se ha publicado íntegramente como un libro completo, pues es un libro de más de 150 páginas, como revistas de aniversario en distintos diciembres, cuando el SME cumple un aniversario más. Todos los diciembres el SME cumple un aniversario, un año nuevo, un año tras otro, desde 1915, cuando ellos mismos publicaron el primer periódico rojo y negro. Desde ahí su vocación de dejar por escrito para generaciones futuras, para el público, para México, para los mexicanos y los trabajadores, su experiencia de lo que han hecho, cómo han planteado y cómo han sido sus relaciones con los propios trabajadores, con organizaciones hermanas e incluso, sobre todo, sus relaciones con el Estado o con la empresa. Rojo y negro es el sello indeleble de los electricistas, porque lo que hacen quede escrito para la posteridad. Podríamos decir que escriben su historia. Cuando leemos esas cosas, esos escritos, rojo y negro o la revista Lux, reconocemos que es ya historia, es la trayectoria histórica de los electricistas plasmadas en las revistas, en la impresión, para que quede claro que ahí está lo que han hecho. Rojo y negro, podríamos decir que de manera íntegra plasma la historia del surgimiento del ESME. No hay duda. Está escrita por ellos mismos y al año de ser fundados se repartió en la Asamblea Primera de Aniversario el periódico Rojo y Negro, que se llamó, tuvo por lema, Periodismo de Socialismo Independiente. A partir de ahí, sabemos que los electricistas históricamente quieren dejar
por escrito su experiencia. En el transcurso de la revista Lux o de Rojo y Negro está plasmada esa trayectoria. La revista Lux tiene altibajos. No siempre ha sido constante, no siempre tiene los materiales que merecen ser estudiados. Ponen épocas, material que no remite a la historia, a la trayectoria, a la situación concreta, ni al debate ideológico. Pero está, y es muy probable que ese tipo de revistas de igual manera nos permita ubicar, entender y comprender qué tipo de historia jugó el sindicato al interior, perdón, como organización interna o al exterior, hacia la empresa, hacia el Estado, hacia los otros sindicatos. Es claro, aún cuando la revista Lux carece, por llamarle de alguna manera, de contenido sustantivo, aún el contenido que aparece nos permite apreciar, entender y comprender el momento que está transitando el Sindicato Mexicano de Electricistas, sus trabajadores, sus cuadros medios y sus dirigentes. Así es. Hoy retomamos este tomo de los 70 años de historia del Sindicato Mexicano de Electricistas, donde, insisto, se me permitió publicar. Escribí, escribí un resumen, una breve historia de los 70 años del sindicato. Se repartió en diciembre, cuando el ESME cumplía 70 años, se puso a disposición de los asistentes a la asamblea del 14 de diciembre de ese año, 84, y además había ejemplares para que después pudieran los demás verlos, observarlos, tenerlos a la mano. Y ya he comentado aquí que el compañero Felipe Sánchez del taller eléctrico, y que ya venía en apoyo de la revista Lux, les dije que de manera empírica, autodidacta, él se construyó una formación como fotógrafo, fotógrafo histórico. Yo escribí y él diseñó, localizó las fotografías que realzan el escrito que yo entregué. Perdón, les voy a pasar de manera rápida las fotografías que dividen esta breve historia, que dividen los capítulos o la cronología de la trayectoria que a mí me pareció la correcta para poder hacer esta breve historia del ESME. Cuando inicia, después del índice y el prólogo, para ubicarnos en la temporalidad, el compañero Felipe Sánchez, miembro prominente del taller eléctrico, en ese tiempo situado en Salónica, presentó estas dos páginas de portada.
ubican perfectamente del tema que va a tratar este aniversario 70 del 1914 y podemos ver con claridad a compañeros, a la vestimenta, pero sobre todo a la unidad sindical que representan. En 1984 hubo, perdón, perdón, como se puede ver, una de tantas marchas que demuestran desde el inicio del Zócalo hasta su término, allá por la Alameda Central, la presencia política de una manifestación pacífica pero contundente del ESME. Insisto, el compañero Felipe Sánchez con una visión histórica, o si quieren, contemporánea del proceso político sindical del sindicato, de su sindicato, capta la esencia del inicio y de la etapa contemporánea. Siempre estaremos agradecidos. Ya les he dicho, no sé cómo, cuándo, cómo llegó a la revista Lux, pero ahí estuvo. Yo lo conocí desde el taller eléctrico porque he comentado que como profesor de la Facultad de Ciencias Políticas siempre he considerado la propuesta necesaria para que la sociología o las ciencias sociales se aprendan desde la situación concreta y los contextos particulares, singulares, específicos de los temas, de los asuntos, de los problemas, de las cuestiones que queremos estudiar. Acudí al taller eléctrico con mi grupo de alumnos de aquella época para que conocieran los procesos productivos, a los trabajadores, a la organización administrativa, a las autoridades, a las condiciones incluso de vigilancia que se mantienen. En este caso, propiamente es un taller o fábrica. Entablamos una buena amistad, una buena conversación y de entonces a este momento, por ejemplo, él colabora para mí de manera muy precisa. Este es el primer capítulo. Curiosamente, están de un lado los militares, aparentemente están vigilando y en la entrada del local donde trabajan los obreros están estos y tienen puesta una bandera de huelga. Ejército Federal de la época de la Revolución Mexicana y trabajadores con sus vestimentas de costumbre de la época, sombrero ancho y dos, o es probable que todos, con camisa de manta. Es el primer capítulo, el surgimiento del sindicato 1914-1917. De alguna manera ya platicamos el contenido del capítulo, solo le agregamos y lo comenté que cuando yo descubrí cosas, sucesos y comentaba con el compañero Felipe, él
de inmediato captaba la idea. Yo no le decía específicamente, oye, sería muy bueno completar con los documentos originales. Pero ya les dije, aquí está la asamblea, la transcripción, el acta inicial de la asamblea donde se inicia el sindicato. Dice, en la Ciudad de México, a los 14 días del mes de diciembre de 1914, a las 7 p.m., reunidos en el Salón del Trabajo de la Escuela Nacional de Minería, etcétera, etcétera. Felipe se las ingenió para tomar esta foto y que fuera parte de esta breve historia. Le comenté que yo había consultado algunos periódicos de la hemeroteca y a las fechas indicadas salió, fue a la hemeroteca, solicitó los periódicos y tiene una fotografía de tres periódicos diferentes sobre la huelga de 1916, la huelga general de 1916. Descubrió en esos periódicos, por ejemplo, esta convocatoria que dice, por orden del general de división Benjamín Gil, comandante militar de la plaza, cita para mañana a las 10 a.m. a todos los industriales y compañías productoras a una junta que se verificará en el Teatro Arbeu, sito en la calle de San Felipe Neri, con objeto de procurar la solución a la huelga general de obreros del Distrito Federal. Se advierte a los industriales y a las compañías productoras que el comandante militar no admitirá excusas ni pretextos y que todo aquel que no compareciere a esta cita será severamente castigado. También para el trato de la resolución o solución de la huelga general. Cuando narro la cárcel y la salida de Velasco, de igual manera acudió a los periódicos. La fotografía del lado derecho apareció también publicado en la revista Lux. Segundo capítulo. Los delegados que acudieron a la Confederación Nacional de Electricistas y similares, la cual inició en 1925, localizó el compañero Felipe para este segundo capítulo que se llama Después del golpe de la huelga general que dio Carranza a todos los obreros de la capital, reorganización. El golpe fue duro, aniquilador, y justamente en esta etapa de 1918 a 1933, el ESME se dedicó a recorrer el territorio nacional para crear en distintos estados, en las empresas que estaban, por supuesto, empresas eléctricas que estaban instaladas en provincia, divisiones sindicales adherentes al ESME. Aquí están los delegados. 1925-26. Buena imagen de la expansión del ESME en esa época, mandando brigadas, comisionados, brigadistas para
incentivar la formación político-sindical y llevando dos claros instrumentos para el uso de los electricistas de provincia, un estatuto y una copia o en ocasiones será un proyecto de convenio general para las empresas de provincia. Fotografía adecuada a la expansión y a la reorganización del ESME de 1918 a 1933. Un desplegado que apareció y es claro el título, Manifiesto del ESME sobre las violaciones al convenio de diciembre de 1921. Apareció en el periódico El Demócrata el 2 de marzo de 1922. Les he comentado que a partir de el primer capítulo, como curiosidad que muchos compañeros tienen, suponiendo que los nombres de los integrantes del comité dan soluciones históricas, puse en cada capítulo, según el periodo comprendido, pues, los nombres de los integrantes del comité central. Insisto, fotografías de época de la empresa, de trabajadores, o en calle de Gante, las oficinas centrales de Mexican Lion Power Company. El capítulo siguiente, el tercero, la huelga en el sindicalismo proletario, 1934-1938. Algunos compañeros, dos del comité y el resto probablemente pueden ser representantes de los departamentos distintos de Compañía de Luz, pero están en el patio de la Secretaría del Trabajo esperando que declaren legal la huelga o legítima la huelga de 1936. Es llamativo de nueva vez la vestimenta de los compañeros, todos de traje y todos de sombrero. El cuadro del Comité Central, las fotografías de la época y del lado derecho la misma foto o el mismo momento que se tomó el de la portada, del inicio del capítulo, perdón, está aquí. Un recuadro con el pliego de peticiones de la huelga de 1936 y trabajadores como instalaciones de la compañía. Capítulo cuarto. El estancamiento electricista del 39 al 52. Están avanzando, pero es una marcha ya muy oficial.
la marcha en el Zócalo, pero es una marcha, diríamos nosotros, a convocatoria del partido oficial. Todas las fotos de aquí son normalmente marchas convocadas por el partido oficial. Ya puede ser el PRI. El cuadro de acá puede servir porque va viendo, mostrando cómo va avanzando, quién va a crear una burocracia sindical, va a lograr que se empiecen a manipular y a funcionar en contra de los trabajadores. En 1940 ya es parte del comité Juan José Rivera Rojas, secretario del Trabajo. Roberto Campos va a ser parte de su equipo como Polonio Rojas Guerec. Podríamos hacer después una especie de cruce en líneas, cómo van, cómo se mantienen, cuántos van a estar en el comité por esas épocas. Significativa marcha. Jorge Negrete de la ANDA, que ayudó a consolidar desde el ESME, con el jurídico del ESME. Juan José Rivera Rojas, del lado izquierdo. Jorge Negrete, secretario general de la ANDA y de la FENTICE. Rafael Galván ya aparecía y como podemos ver ya eran aliados políticos desde la también Confederación Nacional de Electricistas. Ese era el capítulo del estancamiento, como habíamos dicho. Aquí, en la foto anterior, el secretario general con el presidente de la República. Siguiente capítulo, Transición Democrática Electricista 1952 a 1960. Otra vez las calles tomadas, marchando por el ESME de manera clara, autónoma, marchas, podríamos decir, de fuerza política civil, marchas pacíficas. Varios miembros del Comité Central a la cabeza de la marcha persisten los trajes y algunos traen sus sombreros. La transición democrática porque se reinicia, se logra expulsar al Comité Central completo que dirigía Juan José Rivera Rojas en un movimiento que surge de los departamentos
se citan, discuten y proponen. No estaba permitido, excepto asambleas si convocaba el Comité Central o el secretario general Juan José Rivera Rojas. Una fotografía de una asamblea donde no se distingue quién preside, cómo discuten, cómo alegan, cómo dicen recuperar la democracia sindical en el ESME. Ya hay los vistos de la búsqueda de la nacionalización de la industria eléctrica. Sigue en vez de la Confederación Nacional de Electricistas, resurge la Confederación Mexicana de Electricistas. Están los más poderosos sindicatos electricistas de la época. La Federación Nacional de Trabajadores de la Industria y Comunicaciones Eléctricas, dirigida por Rafael Galván, quien está en el centro de la pantalla con lentes. Del otro lado, Francisco, perdón, Agustín Sánchez de Lin. Insisto, las fotografías localizadas dando presencia a la investigación y resultados que presenté en su momento. Un meeting cuando la nacionalización de la industria eléctrica en el edificio principal de la ya Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro. Antes, Mexican Light and Power Company Limited. Se ha colgado una manta bajando el switch del presidente López Mateos. Se recuperan las asambleas, se recuperan los estatutos, se recuperan la formalidad y existencia política e ideológica de los grupos y corrientes sindicales al interior del sindicato. Aparecen en los estatutos. Todo mundo puede crear grupos políticos, corrientes sindicales, donde se va a poder discutir de los asuntos internos, de la política del Comité Central y luchar por el poder político sindical electricista. Por eso es la recuperación de la democracia, por eso es la transición después de tener un comité central charro que inmovilizó al ESME durante más de 10 años, resurge la actividad política desde los departamentos o de manera autónoma independiente, creando grupos sindicales al interior del ESME. Uno más de los mítines donde ubica uno la época precisamente por el tipo de transporte de camiones que usaban para trabajar los electricistas. Es sin duda el periodo último que tratamos de la nacionalización a la época de ese momento que se cumplían los 70 años, 1984. Vemos cómo se fue desarrollando la industria eléctrica y cómo se va consolidando la nacionalización. El otro tema tratado es los aspectos generales de la unidad sindical electricista de los años 60, 69.
y decimos como claridad en este momento los postulados de ese periodo sindical por la unidad sindical para apoyar al Estado mexicano, pues con su participación en la economía en aspectos estratégicos se desarrolla el país, se amplía el mercado interno y por ello distribuye la riqueza a nivel nacional. Segundo punto, la participación política de los trabajadores es fundamental para el país. Tienen el derecho y la obligación de hacerlo, pero el sindicato asume las participaciones políticas no en función del partido, sino su poder de las elecciones, las asambleas departamentales, la Asamblea Nacional y elecciones. La decisión política son y se generan desde las instancias de la base. Tres, se propugna por continuar la política de nacionalizar las industrias básicas dentro del proyecto de la Revolución Mexicana. Cuatro, pugnar por crear un movimiento obrero democrático, unitario, combativo, independiente del Estado y de los partidos y la burguesía nacionales. Es deber principal de esta lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sin duda, es muy importante estos aspectos que vamos teniendo a través de las distintas épocas y de la participación sindical en conjunto. Es esta última etapa del capítulo sexto. Punto cuatro, decíamos, crear un movimiento independiente contra la corrupción por combatir la antidemocracia y evitar el aislamiento. Punto número cinco, los electricistas, sus organizaciones y de direcciones deben esforzarse por seguir la unificación sindical dentro y como estratégica posición de la nacionalización de la industria eléctrica. Todos los electricistas que ya vimos unidos en la Confederación Mexicana de Electricistas por darle cauce a la estratégica lucha por la nacionalización y la independencia de los sindicatos. Estos textos, estos puntos están surgidos de un trabajo que escribí en 1966, que se llama, perdón, Unificación Sindical Electricista 1960-1966, Panorama General desde el ESME, escrito en octubre de 1980. Y aquí vamos narrando la política de unidad sindical que llevó el ESME en la búsqueda de organizaciones nacionales de electricistas, con los telefonistas en este caso y el ESME. Se funda el Pacto de Solidaridad y Ayuda Mutua después de los 60. Insisto
le da vida al escrito, una vida amplia. Las fotografías que el compañero Felipe Sánchez consiguió. La organización se establece a partir de los comités ejecutivos de las organizaciones participantes y forman un cuerpo colegiado, representativo y deliberativo. Era para todos los obreros campesinos el lema de la Central Nacional de Trabajadores creada en los 60, Unidad y Lucha de Clases, tomado del libro de actas del 26 de noviembre de 1960. Este es el último capítulo. Los distintos comités que, insisto, dan idea general, superficial de quiénes eran. Para quien no sabe los nombres de algunos compañeros, puede servir tenerlos y ubicarlos de cierta manera. No sabe uno si verlos cuando salen las elecciones de julio donde se elige al secretario general o después. Quienes ya sabemos un poco de historia, ubicamos a Óscar Waldo Medina, a José Manuel Soto Ramos, a Felipe Peña, abuelo de una compañera que me ayudó a descubrir un texto, un librito del poder sindical, a Natalio González, a Rubén González, a Ignacio Vázquez León, sobre el que ya escribí alguna vez, o Enrique Domínguez Ramírez, Juan Hurtado Montes de Oca, Vicente Gonzaga Rodríguez. Insisto, el 63 se agrega Luciano Galicia Santiago, Luis Alvarado Tello. De cada algunos de los personajes podríamos platicar algo como de Alberto Cervantes León, José Pizano Pérez, Roberto Martínez Abeleira, muy conocido por nosotros, incluso miembro del Partido Socialista, perdón, del partido que le llamamos Los Pepinos, Gustavo Portillo, Alberto Valencia, Arturo Sánchez Domínguez, en fin, alguna añoranza podríamos hacer revisando la lista de estos compañeros. Nunca, nunca en los 70 años que trabajamos en esta historia, nunca dejaron de haber marchas y búsquedas por la unidad sindical, como en este caso Bea Esclara La Manta. Unidad Democrática para el ESME y el SUTER. Ya estaban unidos los otros trabajadores sindicales, ya se había creado una unidad con el SUTER y vendría, es una marcha de los años 70, antes del 70 y después del 72, porque viene pues esa unidad entre el ESME, se completa aquí el periodo sindical con los secretarios generales. Jorge Torres Ordóñez, que fue el que logró que se integrara el equipo de investigación con la facultad, Armando Paredes, Sergio Fuentes Briceño, para mí uno de los buenos secretarios del trabajo existentes, con conocimiento, conocedor de la historia, buscador de documentos esenciales para comprender la historia. José Luis Nájera López, político sindical excelente. Gabriel Álvarez Rivera, Agustín Pérez Rodríguez, Leopardo y David
Telles Luján. Julio Pineda Hurtado, con quien entablamos el inicio de las investigaciones del ESME cuando era precisamente secretario de Educación y Propaganda. Este cuadro es interesante. Están los puntos que se discutieron el 19 de septiembre de 1962, buscando la unidad electricista, con los siguientes puntos: reestructuración de la industria eléctrica, futuro de la industria eléctrica, estudio y valoración de los contratos colectivos existentes, proyecto de estatutos para el sindicato uno, el papel de los sindicatos de la industria eléctrica en la solución de los grandes problemas sindicales y, importantísimo, educación sindical en general para unos y otros trabajadores de la industria eléctrica. Son las asambleas donde se trató el asunto y donde se acordó la unidad sindical de todos los trabajadores electricistas. Insisto, egoísta o vanidosamente, considero que esta revista del 70 aniversario fue una grata conquista, una experiencia político-sindical, sin duda, que debe ser aprovechada por todos los trabajadores eléctricos. Se acaba la revista con la foto que iniciaba la historia, 1914, y la Gran Marcha de 1984. Sin duda, una experiencia conjunta que me permitió la marcha en Bucareli, como pueden ver. Directamente seguro se iba a las oficinas de la Secretaría de Gobernación. Una asamblea del ESME. No voy a decir los nombres, ustedes pueden ver y ubicar perfectamente quién es el secretario del Interior, el de Educación, el general, el del Interior, el de Educación y Propaganda. En fin, es un buen aniversario, una buena historia que no podemos dejar de considerar como significativa para ese tiempo. Le recomendamos, cerramos esta añoranza de electricistas con este grato recuerdo de haber sido partícipe, ni qué decir, de esta fabulosa breve historia que nos tocó escribir y compartir con todos ustedes y que está accesible a todos. 70 años de democracia, la historia del ESME de 1914 a 1984, con un cartel donde hubo concurso para todos los dibujantes o sin ser dibujantes que dibujaban. Ganó esta portada.
Y aquí está la breve historia del Sindicato Mexicano de Electricistas, 70 años de vivencia de historia política sindical, lo cual siempre estaré agradecido de la publicación y del recibimiento que la revista tuvo para todos los trabajadores de aquella época. Se nos acabó el tiempo. Agradecemos a ustedes que estén al pendiente de las añoranzas de electricistas, perdón, y esperemos que vayan a la biblioteca, que consulten esta historia y que, por supuesto, hagan comentarios para estas añoranzas de electricistas. Gracias, seguimos en contacto. Por ahí nos encontraremos en otra añoranza de electricista. Desde Radio Esme para todos ustedes. Hasta la vista, compañeros o camaradas.